Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Quiero que nos remitamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Si lo quiere leer conmigo, creo que está en pantalla. Dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, dice el apóstol Pablo. Qué interesante texto, porque nos habla de una transferencia generacional. Comienza allí con la abuela, sigue con la madre y continúa con el nieto, que en este caso es Timoteo, pero seguramente Timoteo va a seguir llevando también esta herencia espiritual generacional. Hay una herencia generacional que se puede transmitir de una generación a otra. La herencia espiritual es la transferencia de la actual situación espiritual, en este caso de tu madre, en este caso de la madre de Timoteo, o también de tu padre, las cuales pueden ser bendición o pueden ser maldición, tanto para tu vida como para la vida de tus hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. De manera que con la herencia generacional espiritual estamos afectando, ya sea con bendiciones o con maldiciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. Por lo tanto, usted y yo somos responsables de la salud espiritual y física de cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una herencia generacional espiritual. Aquí la gran pregunta es la siguiente: ¿qué heredamos nosotros? Porque siempre hablamos de herencia espiritual, pero ¿qué heredamos? ¿Qué transmitimos? Pues bien, tengo 5 cosas que quiero trabajar con ustedes en este tiempo. La primera cosa que nosotros heredamos se llama creencias espirituales que lo sostengan. Creencias espirituales que lo sostengan. Fíjese que la mejor herencia que se transfiere de generación a generación son nuestras actuaciones, son nuestros comportamientos de vida. Yo les diría lo siguiente: es inaceptable e inapropiado enseñar algo que no se vive. Muchos padres nos damos a la tarea de enseñar cosas de las cuales no somos ejemplo, porque las creencias y valores espirituales se transfieren con el ejemplo, no solo con palabras. Pablo le dice muy bien al apóstol, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículo 2 lo siguiente. Si lo quiere leer conmigo, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Habla de ser idóneos, es decir, hay una transferencia. Aquí está hablando de hijos espirituales, pero esto también es aplicable en el ámbito natural, los hijos naturales. Y aquí el apóstol está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles, es decir, que sean idóneos. La palabra idóneo implica que es adecuado, que es conveniente para una cosa, especialmente para desempeñar una función, una actividad o un trabajo. Por ejemplo, el barro es un material idóneo para ser moldeado. Entonces, idóneo es algo que es moldeable, enseñable,
cuando uno es enseñable, es capaz de transferir también esa misma enseñanza que recibió. Entonces, idóneo es alguien suficiente, es alguien proporcionado, es alguien apto, alguien que es capaz y competente de lograr hacer esa transferencia. Es crítico muchas veces cuando estamos en momentos críticos de nuestra vida y no hemos logrado transferir esa herencia espiritual. El tiempo se nos va. Yo cada mañana que me veo en el espejo, yo me miro. Antes de verme en el espejo yo me siento joven, pero cuando me miro en el espejo digo, wow, cuánto ha pasado el tiempo. Y uno se da cuenta que hay tiempo que ya no hay marcha atrás. Es un momento clave poder transferir, poder heredar aquellas creencias que sostengan a los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué heredamos? Bien, heredamos, número 2, nexos familiares saludables. Nexos familiares saludables, no rencores, no prejuicios familiares, no divisiones familiares. Pablo le escribe a los romanos en capítulo 12, versículo 9 al versículo 11, una escritura que es completamente aplicable a lo que estamos hablando. Si lo lee conmigo, dice: el amor debe ser como sincero. ¿Y qué agrega? Aborrezcan el mal, aférrense al bien, anímense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser ¿qué? Diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da ¿qué? El Espíritu. Entonces note bien usted que está hablando de transferir, y tenemos que hacerlo con cierta calidad, con cierta forma que nos enseña la palabra de Dios. Y para poder transferir, para poder tener conexiones familiares o relaciones saludables, necesitamos ser diligentes en aplicar estos principios. ¿Por qué? Porque amar es una decisión saludable de vida que debes tomar para propiciar perdón, por ejemplo, para propiciar armonía, para propiciar aceptación, empatía, no dándole lugar a sentimientos tóxicos ni prejuicios absurdos que dividen la familia. Nuestro país ha sido víctima de la más grande división. Es increíble ver familias divididas por posturas ideológicas. Es increíble aquellas familias que antes estaban unidas, hoy están partidas en tantos pedazos como sea posible. Esto no puede ser. Cristo lo expresa de una forma monumental en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 en adelante. Si quiere leerlo conmigo, dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, ¿qué dice? Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Si Él me ordena que ame a mi enemigo, ¿cómo no voy a amar a mi familia? ¿Cómo no voy a amar a mis cercanos? Imagínese usted. ¿Y qué agrega? Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Y qué dice el versículo 32? ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. ¿Y qué agrega? Ustedes, por el contrario, ¿qué dice? Amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa. ¿Y qué más dice? Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Y finaliza Cristo diciendo esto: sean compasivos
así como su Padre es compasivo. Imagínese usted, hermano, en una familia haciendo conexión de relaciones saludables, aplicando esta palabra. Esto es extraordinario. El perdón, la armonía, la paz, la aceptación, la empatía, la tolerancia son valores que deben persistir en el seno de las relaciones familiares. ¿Cuántos dicen amén a eso? De lo contrario, lo que vamos a tener es un legado, es una herencia de divisiones, es una herencia de pleitos y de cosas que pudieran pasar al final de nuestro tiempo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué voy a heredar yo? Porque no solamente debo pensar en mí, debo pensar en mi hijo, debo pensar en mis nietos, en mis bisnietos y por qué no en mis tataranietos. Es una herencia. Todos nos preocupamos por heredar una casa, por heredar esto, por dar una cuenta, por aquí, por allá, pero muy poco nos preocupamos por la herencia espiritual, que es más importante que cualquier otra herencia. Entonces la pregunta es válida: ¿qué heredamos? En segundo término les dije conexiones en relaciones saludables, conexiones familiares saludables, si usted quiere aplicarlo de esa manera. ¿Qué más heredamos? En tercer lugar, heredamos, escuche bien esto, un modelo de correcta toma de decisiones. ¿Por qué puse este punto? Porque esta área de tomar decisiones es la más difícil de modelar. Es una en la que más fracasos probablemente se registran. ¿Por qué? Porque muchas veces aplicamos en la vida un modelo errático en la toma de decisiones y por lo consiguiente transferimos patrones erráticos y conductas equivocadas a nuestros descendientes. Entonces, ¿por qué tomamos decisiones erráticas? Porque nos dejamos llevar por sentimientos tergiversados, porque nos dejamos llevar por las circunstancias que nos invaden en el momento, porque nos dejamos llevar por emociones en crisis. En fin, hay tantas cosas. Pero ojo, todo esto muchas veces lo hacemos con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan, porque olvidamos el detalle de la herencia, el detalle del legado que estamos transmitiendo. Y entonces con el paso del tiempo nos enteramos de nuestras equivocaciones, que posiblemente ya es demasiado tarde, posiblemente ya es irreversible. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para aleccionar, para replantear nuestra trayectoria, sin esperar recuperar probablemente todo lo que hemos perdido. Porque déjenme decirles algo, en el proceso hay pérdidas, pero eso no significa que todo esté terminado. Eso significa que ese error que cometimos lo podemos replantear nuevamente. ¿Qué heredamos, hermanos? ¿Qué heredamos a nuestros descendientes? Heredamos, les decía en tercer término, un modelo de toma de decisiones. Lo que usted replica hoy como patrón de vida son las decisiones que tomaron sus padres ayer. Y probablemente usted esté replicando ese patrón mal diseñado, y súmele a eso su propio modelo errático de toma de decisiones, lo que va a dejar una herencia de patrones conductuales negativos. Tenemos que pararnos, tenemos que hacer un alto, tenemos que reflexionar, tenemos que recapacitar. Tenemos cuenta que estamos aquí no solo para vivir nosotros, sino para dejar un legado de vida, una herencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos darnos cuenta de esto. ¿Qué heredamos nosotros a nuestros hijos, a los que están cercanos? Número 4, heredamos un buen modelo de cómo enfrentar nuestras luchas y nuestras dificultades. ¿Cuántos tienen luchas y dificultades aquí? Estoy seguro que todos las tenemos. Fíjense pues, son muchos los que se quedan en el camino cuando se trata de enfrentar luchas y dificultades, producto de no saber enfrentar sus propias situaciones, con lo que vienen y abortan sus proyectos de vida y dejan a su paso incertidumbre, dejan a su paso inseguridad, dejan a su paso fracaso, relaciones quebrantadas, etcétera, etcétera. Toda una gama de cosas que quedan en el camino
que con el tiempo los hijos van a venir y te van a reclamar cara a cara y te van a decir esto y esto, pero ya posiblemente va a ser demasiado tarde. Entonces heredamos nosotros. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y los 6:30 hijos van a p.m. venir y te van a reclamar cara a cara y te van a decir esto y esto, pero ya posiblemente va a ser demasiado tarde. Entonces heredamos nosotros a nuestros antecesores, a nuestros sucesores, heredamos un modelo de cómo enfrentar tus luchas y dificultades. Y fíjate, yo me hice una pregunta y le encontré la respuesta en la Biblia. ¿Dónde se originan los conflictos? Y lo encontré en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2 y 3. ¿Qué dice? Y pregunta: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener todo lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen por qué, porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces aquí surge una pregunta obligada: ¿cómo entonces se enfrentan las luchas y las dificultades adecuadamente? Pues hay un método bíblico, hermanos, para hacerlo. La primera cosa que debes de tomar en cuenta para enfrentar tus luchas y tus adversidades de una manera adecuada es: número 1, tienes que considerar a las personas que están involucradas en esa situación de adversidad. Esto es bien importante. Yo tuve muchas veces, hermanos, la oportunidad de desbaratar mi familia. Se me presentaron oportunidades de tentaciones de hacer otra vida con otras mujeres. Y siempre me tomé el tiempo para reflexionar en mis 4 hijos. Siempre me tomé ese tiempo. Y no digo que un hogar no pueda fraccionarse, porque esas cosas indudablemente pasan. Hay veces que son inevitables, pero el punto mío era que yo no tenía ningún motivo, ninguna razón para fraccionar mi hogar. Pero siempre puse en mi reflexión interior, siempre yo veía los rostros de mis hijos y yo me decía: yo no quiero esto para mis hijos. Siempre tuve esa cosa. Yo no sé si el Espíritu Santo lo traía a mí. Entonces, considerar las personas que están involucradas es importantísimo antes de tomar una decisión. En segundo término, tienes que asegurarte que estás tratando con realidades y no con rumores o suposiciones. Muchas veces suponemos, muchas veces hacemos lecturas inadecuadas, muchas veces pensamos o creemos algo que en realidad no lo es. Y esto lo digo especialmente en las relaciones entre matrimonios, donde muchas veces los celos están de por medio. Los celos, en la mayoría de los casos, son absurdos y son ridículos. No tienen ni principio ni fin, solo son producto de una suposición o de un rumor. Y eso, y basar decisiones y basar la gestión de tus conflictos en base a algo que no estás seguro, es demasiado incierto. Y puedes transferir una mala herencia a tus sucesores. ¿Cómo aplicar o enfrentar correctamente las luchas y dificultades adecuadamente? En tercer lugar, tienes que aplicar el método y la sabiduría bíblica que aconseja la palabra. Quiero que leamos en Mateo 18, versículos 15 al 17, por favor. Si lo lee conmigo, dice: si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve a solas con él y hazle ver ¿qué? Su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.
pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, ¿qué dice? Díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que, mire qué tremendo esto. Aquí yo estoy poniendo ya el contexto de cómo se resuelve un conflicto. Versículo 18, yo les sugeriría que lo lea conmigo en voz alta. Dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten. ¿Lo quiere leer conmigo, hermano? Versículo 18. ¿Está ahí el 18? Por favor, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Muchas veces aplicamos este texto para la guerra espiritual, pero si usted se fija, está vinculado en el ámbito de los conflictos relacionales. Mire qué tremendo esto. Versículo 19, léalo conmigo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque, 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué tremendo esto, hermanos. Aquí lo que nos está diciendo prácticamente el Espíritu Santo: resuelvan sus conflictos correctamente y mi presencia va a estar con ustedes. Porque donde están 2 o 3, hermanos, siempre hay conflictos. ¿Sí o no? En una casa está el esposo, la esposa y el hijo, y hay conflictos en 3 con 3. No digamos con un montón de gente. Pero los conflictos son para resolverlos, para gestionarlos de una manera correcta. Entonces, ¿qué heredamos? Heredamos nosotros resolución de conflictos de una manera adecuada. Y para esto hay que tomar también en cuenta, número 4, siempre que haya arrepentimiento en un conflicto de relaciones, debes perdonar. El perdón siempre debe estar presente a la hora de las relaciones. Independientemente, el perdón debe ofrecerse independientemente si logras tu objetivo o no. Porque el perdón es una virtud cristiana que un creyente en Cristo debe abrazar y debe practicar. Es difícil que no se te presente la oportunidad de perdonar. Es difícil. El perdón debe estar presente. El perdón muchas veces es malentendido porque la gente cree que perdonar muchas veces es volver a empezar, y no necesariamente, hermanos. Es volver a empezar en términos de relación, pero no necesariamente en términos de recuperación. Hay personas que han tenido que fraccionarse de su pareja y se han perdonado y no necesariamente se han vuelto a juntar, porque ya hay cosas que son irreversibles. Por eso hay que tomar el consejo y la sabiduría bíblica para poder afrontar nuestras situaciones de vida y poder dejar un legado, una herencia de bendición. ¿Qué heredar? Número 5 y final. Podemos heredar un modelo de dominio propio y de prudencia. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Mire lo que dice ese pasaje. Una persona que no sabe dominarse es como una ciudad que no tiene defensas ni murallas. Está expuesta. Está expuesta. La definición de dominio propio significa la virtud de uno que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sexuales. La palabra dominio propio viene del griego sofronismos, que significa disciplina, significa control de uno mismo, dominio propio. En síntesis, el dominio propio es un don dado por Dios. Hermanos, todo nos da Dios a nosotros. Quiero mostrarle que es un don. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y quiero que lo lea conmigo, por favor. Dice:
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces dice que no nos ha dado Dios, es decir, entonces no nos dio cobardía, sino que nos dio ¿qué? Dominio propio. Nos dio poder, amor y dominio propio. Son recursos que usted posee, son recursos que usted tiene. El dominio propio es un don, es una dádiva de Dios. Sin embargo, los dones y el poder que Dios le concede a sus hijos no se fortalecen por sí solos, sino, como dice el apóstol Pablo, tienes que avivarlos con la gracia de Dios a través de la fe. Por eso dice la palabra que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Mira, fe más virtud. Virtud es excelencia moral. A la excelencia moral agrégale conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. Al conocimiento agrégale dominio propio. Mira, ahí está. Es un don de Dios, pero tú debes avivarlo. Al dominio propio agrégale paciencia. A la paciencia agrégale piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal agrégale el amor. El afecto fraternal no es otra cosa más que amarnos a nosotros mismos, tolerarnos, aceptarnos, sin, ¿qué les digo? Sin ver a uno más pequeño ni al otro más grande. Es decir, afecto fraternal es amar a todos por igual, sin esperar nada a cambio. Y el amor se refiere que tiene que haber igualdad, que no tiene que haber distinciones entre unos y otros. Igual le doy la mano a uno como se la doy al otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto debe prevalecer. Por eso a la fe tenemos que agregarle todo esto, pero particularmente estamos viendo el punto que podemos heredar a nuestra descendencia un modelo de dominio propio y de prudencia. Finalmente, en esta parte hablamos entonces que cuando hacemos todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, no nos vamos a quedar sin fruto ni ociosos. Hay personas en el cuerpo de Cristo que todo lo que tienen es ocio. Yo le decía a un hermano por ahí que hay muchos hermanos a veces que son vagos espirituales. No echan raíces, no se fundamentan en la fe. Andan por ahí, por allá, tomando por aquí, tomando por allá. Pero uno tiene que ser serio, uno tiene que ser responsable, uno tiene que tener compromiso con Dios y con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero a algunos les gusta la vagancia, hermanos, y entonces no se fundamentan. ¿Y qué le va a heredar a sus hijos de esa manera? Y por eso dice el apóstol que quien le suma a la fe todos esos ingredientes, incluyendo el dominio propio, no se va a quedar ni sin fruto, ni va a ser tampoco un ocioso en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De ahí pues que la clave para tener control espiritual sobre tus emociones negativas, sobre tus pensamientos, sobre tus actuaciones, es que tienes que renovar tu mente, renovar tus sentimientos, y que estos estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso nos enseña la palabra, porque en tu mente es donde se levantan los argumentos negativos. Argumentos negativos que muchas veces son críticos y son indisciplinados y que te llevan a acciones negativas que van en contra de la voluntad divina. Y entonces al final te vas a dar cuenta que los grandes resultados son la suma de un montón de decisiones pequeñas que tomaste en la vida y que al final te da un balance negativo. ¿Qué heredar entonces? Les hablé de 5 cosas. Les dije que podemos heredar creencias espirituales que sostengan a nuestros descendientes, es decir, convicciones, valores. Yo he aprendido algo, fíjense hermanos, que porque tú heredes buenas cosas no significa que tus hijos las van a imitar. Lamentablemente esto es así, ¿verdad?
No siempre vas a tener los resultados que esperan, pero nuestro deber como padres es transmitir una herencia espiritual saludable. ¿Cuántos dicen amén? Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.